Nunca he probado unos macarrones con queso que no me gusten. Sea de caja azul o con gruyere y langosta, siempre quedan bien. Así que tengo grandes expectativas para esta receta de macarrones con queso del siglo XIX con el elegante nombre de macarrones a Llarén. Las primeras recetas de macarrones con queso suelen ser simples: pasta, queso y mantequilla. Townsend hizo un gran video preparando una receta del siglo XVIII de macarrones con queso, así que pondré un enlace a eso en la descripción. Como Juan ya hizo el del siglo XVIII, decidí avanzar y pasar al XIX. Cuando el macarrón con queso se volvió popular, encontré esta receta de 1845. Por lo que supongo que Lisa Acton piensa, es macarrón con queso digno de una reina, porque ella lo llama macarrón a Llarén. Esta es una manera muy excelente y delicada de preparar macarrones. Hierve 8 onzas de la manera habitual y, para cuando esté lo suficientemente suave, disuélvelo suavemente. 10 onzas de cualquier queso blanco rico y bien sazonado en 3/4 de pinta de buena crema. Agrega sal, pimienta de cayena, media a una cucharadita de macis molido y unas onzas de mantequilla dulce y fresca. El queso debe cortarse en rebanadas delgadas. Debe revolverse en la crema sin interrupción hasta que esté completamente disuelto y todo quede perfectamente suave. El queso puede verterse de manera uniforme sobre el macarrón, cubriéndolo abundantemente antes de llevarlo a la mesa con finas migas de pan fritas de un color dorado pálido. Nada demasiado complicado en el proceso, así que realmente todo se reduce a los ingredientes que estás usando. Comencemos con el macarrón. Puedes prepararlo en casa, pero podrías enfrentar el mismo problema que Thomas Jefferson. Él escribió una receta de macarrones y un diagrama de una máquina para pasta. Y luego mandó traer una de esas máquinas desde Italia a América para que le prepararan pasta fresca. Pero rápidamente se dio cuenta de que la pasta era inferior a la que tenía en Italia y en Francia. Y todo dependía de la harina. Él notó que el mejor macarrón en Italia se hace con un tipo particular de harina llamada sémola en Nápoles. Así que terminó importando pasta de Italia, que en realidad es como la mayoría de la gente consiguió su pasta durante mucho tiempo. Y así, para ser apropiado a la época, vas a querer media libra o 225 gramos de macarrones secos. La forma depende realmente de ti, porque en ese entonces, macarrones podía referirse prácticamente a cualquier tipo de pasta. Lisa Acton menciona que existen macarrones en forma de cinta o lasaña. Aunque la forma de tubo se estaba convirtiendo en el estándar al hablar de macarrones, lo que no habría sido es el macarrón en forma de codo que conocemos hoy en día, porque ese se hizo un poco después. Ahora, una cosa que debes tener en cuenta al elegir tu pasta es que tiene un tono amarillento. De ninguna manera es blanca, como se ven cuando son de calidad inferior. Para preparar la pasta, ella recomienda agregar sal y un trozo pequeño de mantequilla al agua hirviendo antes de añadir la pasta. Ella y otros libros de cocina de la época indican hervir los macarrones a fuego fuerte durante 3/4 de hora. Y eso es después de que a menudo se ha remojado durante 1 hora o más en leche o agua, así que voy a suponer eso. Les gustaba mucho que la pasta fuera mucho más suave de lo que solemos comerla hoy en día, y probablemente la pasta era mucho más gruesa, así que sí tardaba más en hervirse. Mientras disfrutas tu vino favorito, aquí puedes empezar tu salsa de queso. Y para eso, lo que vas a necesitar son 10 onzas o 285 gramos de queso blanco en rebanadas delgadas. Muchas recetas antiguas piden parmesano, pero si se usa, debe estar rallado. Pero como ya dijimos antes, no se mezclará fácilmente con los otros ingredientes para que quede suave. Usa lo que prefieras. Yo estoy usando cheddar blanco 1 y 3. 3/4 de taza o 425 mililitros de crema, 4 cucharadas o 55 gramos de mantequilla sin sal, media cucharadita de sal, 1/4 de cucharadita de cayena y 1/4 de cucharadita de macis. Vas a necesitar pan molido seco. Primero, pon la crema en una cacerola pequeña y hiérvela a fuego lento. Agrega el queso y mezcla hasta que se derrita. Luego añade la sal, pimienta de cayena, macis y mantequilla y mezcla. Y puedes agregar más o menos pimienta de cayena y macis según tu gusto. Pon el pan rallado en una sartén seca a fuego bajo y muévelo para evitar que se queme. Notarás que puede tomar un poco de tiempo lograr que el pan rallado alcance ese bonito color dorado que deseas, y sin embargo, casi no toma nada de tiempo pasar de dorado a quemado. Ahora, el pan rallado, la pasta y la salsa de queso se hacen juntos. Tal vez no creas que sea buen momento para hablar de la historia del macarrón con queso, pero aquí va igual.
La pasta con queso existe desde la antigua Roma, Catón. La placenta de Catón el Viejo, que ya preparé aquí, es queso entre capas de una protopasta llamada tracta. En la Edad Media surge un platillo con varios de los mismos ingredientes, lasanis. Las recetas del siglo XIV solían poner la pasta en capas con queso y especias dulces como canela y azúcar. La versión inglesa del curry de 1390 tiene una receta que solo lleva pasta, mantequilla y queso, y la llaman macarrones. A mediados del siglo XIV, en el Decamerón, Giovanni Boccaccio escribió sobre la ciudad de Bengodi, un lugar tristemente ficticio, donde en una montaña hecha completamente de queso parmesano rallado, viven personas que no hacen otra cosa más que preparar macarrones y ravioles y hervirlos en caldo de gallina. Él cuenta que la pasta se enrollaba y rodaba por la montaña de Parmesano, donde la gente corría para conseguir el legendario macarrón con queso medieval. También surgen diferencias regionales en los macarrones. Nápoles, Génova, Roma. Todos tenían variaciones en la cantidad de harina, la forma de la pasta y en su preparación. En 1465, Maestro Martino Romaneschi recomendaba servir macarrones con queso, mantequilla y especias dulces. Sabores similares a la receta anterior de Inglaterra. Y la conexión de los macarrones entre Italia e Inglaterra es bastante compleja. Apareció como curry en 1390. Y luego la primera receta llamada macarrones con queso, o más bien, para preparar macarrones con queso parmesano, apareció en el libro de Elizabeth Raffald de 1769, La ama de llaves inglesa experimentada. En esa época también surge una sorpresa lingüística, porque en Inglaterra el término macarrón no solo se refería a la pasta, sino también a un tipo de moda. Yankee Doodle fue al pueblo montado en un pony. Se puso una pluma en el sombrero y la llamó macarrón. Esa canción era conocida por todos los estadounidenses, y al final de la Revolución Americana ya era patriótica. Pero en realidad comenzó como una especie de insulto para los colonos. Algunos dicen que era una burla hacia los colonos, pues creían que solo con una pluma en el sombrero ya estaban a la moda. Pero estoy bastante seguro de que en realidad era una forma de atacar su masculinidad. Mira, a mediados del siglo XVIII se había vuelto popular que los jóvenes adinerados de Inglaterra hicieran su Grand Tour, que era un largo viaje por el continente europeo con un enfoque en los esplendores de la península italiana. Mientras estaban allí, adquirieron gusto por la vida refinada, moda elegante, modales sofisticados y la alta cocina, como los macarrones italianos. Y al igual que el club de cosas finas de la oficina, estos jóvenes sofisticados se convirtieron en miembros de lo que se llamaba el Club Macarrón. Al volver a Inglaterra llevaban atuendos ostentosos y pelucas con joyas. Si hace 250 años existiera una carrera de macarrones de RuPaul, serían íconos culturales, pero no ocurrió así. Verás, el estilo de vestir coincidió con una época en la que era muy popular burlarse de las clases más adineradas y la moda simplemente lo hacía demasiado fácil. En 1770, la revista de Oxford afirmó: existe un animal que no es masculino ni femenino. Una cosa de género neutro que ha surgido últimamente entre nosotros. Se llama macarrón. Habla sin sentido, sonríe sin gracia, come sin apetito, cabalga sin hacer ejercicio y anda con mujeres sin pasión. Estaban adelantados a su tiempo, y el estilo fue de corta duración, y el término macarrón volvió a significar pasta. Pero de nuevo, cualquier pasta, especialmente en Italia, cualquier forma de pasta todavía, se llamaba macarrón. De hecho, si ves las muchas pinturas y fotografías posteriores tituladas comedores de macarrones, casi siempre son napolitanos comiendo largos fideos de pasta con las manos. Más parecido a los fettuccine o espaguetis de hoy. Y eso puede ser lo que Thomas Jefferson vio cuando visitó Italia en 1787, aunque seguramente ya había visto macarrones comidos con tenedor cuando estuvo en París. Al mudarse a Francia en 1784, llevó a su chef esclavizado, James Hemings. Mientras Jefferson trabajaba como diplomático, Hemings aprendía cocina francesa. Estudió con varios de los mejores chefs de Francia en ese momento y a menudo se le considera el primer chef estadounidense formado en Francia. Al volver a América, Hemings llevó varias recetas aprendidas, algunas escritas por Jefferson, como la de los macarrones. Y tengo la intención de hacer un episodio completo sobre James Hemings, pero para el propósito de este episodio es importante saber eso. Probablemente fue su receta de macarrones la que ayudó a que los macarrones se hicieran populares en Estados Unidos, porque Thomas Jefferson promovía el platillo con todos.
Tras asumir la presidencia, Thomas Jefferson sirvió pastel de macarrones en una cena de Estado en 1802. Hemmings ya había muerto, pero seguramente se usó su receta o una variante. Y no está claro si tenía queso, y en realidad no fue un éxito universal al principio. Un invitado a la cena, el reverendo Manasseh Cutler, miembro de la Cámara de Representantes, dijo el 6 de febrero, «Cené en la cena del presidente no tan elegante como la vez anterior». Entre otros platillos, un pastel llamado macarrones con costra rellena de australianos de cebollas o chalotes. Lo probé y tenía un sabor muy fuerte y no agradable. Otro invitado fue Meriwether Lewis, de Lewis y Clark. Y cuando Cutler preguntó sobre las cebollas en el platillo, el señor Lewis me dijo que no había ninguna. Era un platillo italiano, y lo que parecía cebolla estaba hecho de harina y mantequilla, con un licor particularmente fuerte mezclado. Así que no menciona queso en el platillo, pero después de la cena dice, tomamos té y volvimos a ver el gran queso. Y al principio pensé que tal vez estaba hablando del platillo de macarrones, pero no. Más bien, es una rueda de queso que le fue obsequiada a Jefferson como regalo. Y Jefferson la guardó en una habitación solo para eso. Y la gente viajaba durante días solo para que Jefferson los invitara a la sala del mamut y ver el mamut. Queso. ¿Y si crees que la política es divisiva ahora? En ese tiempo, hasta el queso era partidista, pues el fabricante lo decía sobre la leche usada para hacerlo. Ninguna vaca federal debe aportar nada. Eso explicaría por qué Cutler estaba tan gruñón en la cena. Al igual que las vacas no representadas, era federalista. Aunque Cutler quizá no fue conquistado por el macarrón, la mayoría sí, ya que pronto aparece en muchos de los primeros libros de cocina de Estados Unidos, como La ama de casa de Virginia o Cocinera metódica en 1824, fue escrito por Maria Randolph y sí lleva queso. Y el hecho de que Maria Randolph fuera prima cercana de Thomas Jefferson y pasara tiempo con la familia me hace preguntarme si su receta no está, de alguna manera, influenciada por una versión que James Heming sirvió 50 años antes. Ahora, la pasta, en ese momento, todavía se importaba principalmente de Italia, así que no era barata. Y por eso, el platillo, en lugar de llamarse simplemente pasta con queso, a menudo recibía nombres más elaborados, como pasta a la salsa blanca o pasta a la ren, como la que estamos preparando hoy. E incluso cuando el precio de la pasta empezó a bajar, todavía se conocía generalmente como un platillo bastante lujoso entre la gente adinerada. Pero hubo un esfuerzo concertado para cambiar esto. En 1855, Alexis Soyer, célebre chef de la Inglaterra victoriana, escribió sobre el vermicelli y el macarrón. Por favor, Eloísa, ¿por qué los obreros y mecánicos no habrían de disfrutar de estos alimentos sanos y nutritivos, que ahora se han vuelto tan abundantes y baratos? El macarrón en Londres cuesta 5 peniques la libra y al hervirse da 4 libras de comida. Tomó tiempo, pero al final fue accesible para las masas. Pero una vez que todos lo estaban comiendo, de alguna manera perdió su atractivo entre los ricos. Así, los macarrones con queso de nombre francés dejaron de aparecer en los menús de los restaurantes más exclusivos, sobre todo en el norte de Estados Unidos. Pero en el sur de Estados Unidos siguió siendo bastante popular, especialmente entre la población afroamericana. Aquí es también donde empezamos a ver esa división entre el alma sureña. El estilo de comida de macarrones con queso que se hace con queso real y la versión en caja que se hace con queso procesado. Y para la evolución de esos macarrones con queso procesado, en realidad tenemos que ir a Suiza, porque tanto los macarrones como el queso empezaron ahí. En 1872 en Lucerna se hicieron por primera vez los macarrones en codo, y sin relación alguna. En 1911 fueron 2 químicos de alimentos suizos quienes, buscando una manera de extender la vida útil del queso emmental, inventaron el primer queso procesado. Básicamente el queso tarda un tiempo en madurar, pero una vez que lo hace, se echa a perder muy rápido y puede volverse venenoso si lo comes. Así que lo derretían para eliminar todas las bacterias y el moho, y luego le agregaban citrato de sodio. Eso evitaba que el queso derretido se separara y luego podía volver a solidificarse en un bloque de queso procesado. ¿Pero los suizos juntaron su codito y queso procesado? No. Tuvo que ser un canadiense quien lo hiciera. James Lewis Kraft nació en 1874 y creció en la granja lechera de su familia en Stevensville, Ontario. En 1903 se mudó a Chicago y empezó a vender queso a tenderos desde una carreta rentada tirada por caballos, entrando así al negocio mayorista.
El queso tenía poca vida útil, lo que dificultaba venderlo al por mayor, y en verano, sin refrigeración, casi no se vendía. Investigando, encontró el mismo proceso que usaban los suizos. Lo derritió y añadió fosfato de sodio, lo que funcionó mejor para su queso cheddar. Enlató el queso y lo vendió al mayoreo todo el año. Y en 1916 patentó el proceso, justo antes de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando vendió 6 millones de libras de queso Kraft al gobierno estadounidense para que se enviaran sin estropearse al frente de batalla. En Francia, el negocio del queso prosperó. Se expandió y compró Belveta en 1927, pero aún no se había unido a los macarrones con el queso procesado. Pero luego llegó la Gran Depresión. Se cuenta que durante la depresión, Grant Leslie, un vendedor escocés que trabajaba en St. Louis, Missouri, vendía su pasta y, para hacerla más atractiva, le ponía una banda elástica con un paquete de queso Kraft. Kraft lo vio, le gustó y decidió que podíamos hacerlo. En 1937 lanzaron Kraft Dinner, una comida para 4 lista en 9 minutos. Por solo 19 centavos al día, una caja alimentaba a una familia de 4 o a una persona. El primer año se vendieron 8 millones de cajas de Kraft Dinner y para 1943 ya eran 80 millones. Durante la Segunda Guerra Mundial era difícil obtener proteína de carne y lácteos, pero la caja de macarrones con queso ofrecía mucha proteína por solo un cupón de racionamiento. También era una comida rápida para una época en la que las mujeres trabajaban en fábricas y no cocinando en casa. Incluso tras la guerra, la comida rápida seguía siendo tentadora, como decía un anuncio de radio. No te apresures, jadees ni resoples. Hay un plato principal muy fácil. Kraft Dinner venía en caja amarilla y en 1954 la cambiaron a azul. Aunque los macarrones con queso Kraft son populares en Estados Unidos, en realidad lo son más bajo su nombre original. Kraft Dinner, o ahora Kraft Dinner en Canadá, donde a menudo se le llama la comida no oficial de Canadá. Hoy solo tomamos el sobre de queso, lo mezclamos con leche y la pasta y listo. Pero en 1938, cuando salió por primera vez, en realidad tenían recetas para mejorarlo un poco. Y una de las primeras recetas llevaba una pizca de pimienta de cayena, igual que la receta victoriana que estoy a punto de probar. Entonces, una vez que todos los componentes del macarrón con queso estén listos, pon la pasta escurrida en un recipiente o sartén y vierte la salsa de queso encima, asegurándote de que todo quede bien cubierto. Luego espolvorea el pan rallado tostado y sirve. Y aquí está, macarrones a la ren. ¿Macarrones con queso victoriano elegante? Vamos. Muy bien, de entrada. Mi parte favorita, el pan rallado, podría ponerle como una barra entera de pan rallado a esto. Simplemente le agregan una textura maravillosa. El resto de la textura es como macarrones con queso. O sea, muy, ya sabes, suave y cremoso con la textura del macarrón. El sabor realmente va a depender del queso que uses. Porque no estoy percibiendo mucho, retiro lo dicho. Sí estoy percibiendo un poco de macis. Y esa cayena, especialmente al final de todo. Toma un segundo. Al principio es como todo lo que pruebo es el queso y es maravilloso, pero, como dije, cualquier queso que uses, ese será el sabor principal. Pero luego sientes esa nuez moscada y esa cayena. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que en realidad me recuerda a la sopa de arroz en el video de la tercera clase del Titanic. Y pensando en eso, los ingredientes principales, los sabores, eran nuez moscada y cayena. Y es más o menos de la misma época, creo que es como 50 años después, pero eso es realmente interesante. En lugar de queso y macarrones, es arroz con leche y esas especias. Así que deberías probar este o cualquiera de los otros platillos antiguos de macarrones con queso y definitivamente poner pan molido. Voy a hacer eso incluso con el macarrón con queso de caja, porque está realmente fantástico. Así que prepara un tazón de macarrones con queso. Nos vemos la próxima en Saboreando la Historia.